Muy bien, como vimos en la presentación del video, hoy vamos a hablar sobre el proyecto oxímetro de pulso, el cual está representado en el siguiente diagrama de bloques. Si nos fijamos bien, podemos distinguir tres bloques principales: el sensor MAX30-100, el Arduino y el display OLED. A continuación, vamos a profundizar sobre estos tres bloques. Bueno, yo voy a comenzar hablando del bloque sensor. El MAX30-100 es un módulo sensor de la empresa Maxim Integrated para oxímetro de pulso. Posibilita la medición de porcentaje de saturación de oxígeno en sangre y de las pulsaciones cardíacas. Tiene un puerto I cuadrado C y posee un LED rojo, un IR LED y un fototransistor. Este entrega muestras de dos señales digitalizadas, la de absorción de la luz roja, los últimos 2 bytes, y la de absorción de luz infrarroja, los primeros 2 bytes, que luego se van a enviar a Arduino las configuraciones y los seteos para que el sensor comience a enviar las muestras. Considerando que en la sangre arterial la hemoglobina sin oxígeno y la hemoglobina oxigenada tienen distintas características de absorción según la longitud de onda, el sensor irradia luz roja e infrarroja a la sangre, que circula por el dedo índice activando al LED y al IR LED en forma alterna, y luego, a través del fototransistor, determina la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida. Esta doble información se digitaliza y pasa al bloque microcontrolador, y en el que se calcula luego la saturación de oxígeno en sangre mediante la aplicación de la ley Beer-Lambert. A la hora de determinar las absorciones de luz roja e infrarroja en la sangre arterial hay dos inconvenientes que debemos tener en cuenta. El primero es que existen otras partes de la sangre arterial que también absorben luz además de la hemoglobina. Y el segundo es que, junto a la sangre arterial, también están otros tejidos como la sangre venosa, la piel, el hueso, etc., que no nos interesan. Se debe analizar solo el tipo de sangre que nos interesa, es decir, la arterial, sin tener en cuenta los elementos tinteados anteriormente, ya que la sangre arterial es el único elemento pulsátil, y el resto de los elementos son no pulsátiles o constantes, el cual podemos modelizar al sistema con una señal alterna, que es la parte pulsátil o la sangre arterial, montada en una componente continua que es el resto de los componentes. Como esta última parte no nos sirve, se filtra en el bloque microcontrolador. Voy a comenzar hablando un poco del bloque microcontrolador. Para este proyecto se utilizó un Arduino Nano, el cual es una pequeña plaqueta basada en el microcontrolador ATmega 328P, que, mediante una comunicación con bus I cuadrado C, logra la configuración del sensor MAX30-100 anteriormente explicado. Además, se encarga de recibir las muestras de las señales de absorción del LED rojo e infrarrojo, a las cuales se les aplican algoritmos de filtros PV y elimina DC. La placa Arduino Nano es de fácil montaje en un protoboard, por lo que cabe destacar que este mismo proyecto se podría haber realizado en un Arduino Uno. Como recién comenté, es muy importante la etapa de filtrado de la señal. En principio, se utiliza un filtro digital elimina DC, dando como resultado una señal de salida sin componente continuo. A continuación, se debe someter a la señal a un filtro de mediana, el cual se va a encargar de transformar la señal en una similar a la de un electrocardiograma, donde los picos más altos son los latidos. Esto posibilita la determinación de la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto o BPMs. Por último, para finalizar con la etapa de filtrado, se utiliza un filtro tipo Butterworth, el cual sirve, en su configuración pasabajos, para eliminar las armónicas del nivel superior, obteniendo así una señal de mejor calidad. Muy bien, ahora lo que resta hacer es calcular la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. Para calcular los BPM se necesitan dos marcas de tiempo de la señal. Luego, estas se deben restar entre sí dando como resultado un retraso para poder calcular los BPM, mediante la siguiente fórmula que se muestra en pantalla. BPM igual a 60.000 dividido el retraso. Teóricamente, el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre SpO2 es la relación que también se muestra en pantalla, SpO2 porcentaje igual a HbO2 por 100 dividido HbO2 más Hb, donde HbO2 es la hemoglobina oxigenada y Hb es la hemoglobina sin oxígeno. Pero prácticamente para poder calcular la saturación de oxígeno en sangre o SpO2 se usa la curva de calibración Beer-Lambert, derivada de la ley homónima. En el campo de la óptica, la ley Beer-Lambert es una relación empírica que relaciona la absorción de luz
con las propiedades del material atravesado. La ecuación de la curva de calibración es del tipo, que también se muestra en pantalla, SPO2 igual a A por R más B, donde R es la relación entre los logaritmos de las intensidades de luz roja y de luz infrarroja absorbidas. Ahí en pantalla se va a mostrar la fórmula para calcular R. Y por último, los factores A y B son determinados empíricamente. Los mismos se consiguen ensayando el oxímetro y otro equipo patrón en un procedimiento llamado contraste. El procedimiento consiste en ajustar los valores de A y B hasta que coincidan. Bloque display. El último bloque que resta explicar es el del display OLED, lo que significa diodo orgánico de emisión de luz. Básicamente, esta tecnología se basa en unos diodos orgánicos que emiten luz a aplicarle corriente eléctrica, sin necesidad de una fuente de iluminación adicional. Se trata de una película muy fina de componentes orgánicos que, al contacto con una estimulación eléctrica, se iluminan en uno u otro color. Cada uno de estos diodos es un píxel formando lo que en sí es una imagen. Además, estos son capaces de generar su propia luz, por lo que es posible conseguir píxeles totalmente negros, simplemente apagándoles. Para este proyecto se utilizó un display OLED de 128 x 64 píxeles 0.96 por bus I cuadrado C.